Bien, entonces vamos a ver modelos nucleares. Los dos modelos más utilizados son el modelo de la gota líquida y el modelo de celdas. Cada uno de ellos tiene sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Por ejemplo, el modelo de la gota líquida está de acuerdo con los valores numéricos que se obtienen para las energías de enlace que se han encontrado experimentalmente. En cambio, la fortaleza para el modelo de celdas es que predice de manera muy eficiente la existencia de núcleos estables. Vamos a comenzar con un poquito de detalle cada uno de ellos. El modelo de la gota líquida primero. En el modelo de la gota líquida, los nucleones son tratados como moléculas en una gota líquida. O sea, por eso se llama así, ¿verdad? Aquí hay una interacción fuerte de un nucleón con otro y los nucleones se someten a colisiones frecuentes a medida que ya se mueven agitadamente alrededor del núcleo. Este movimiento agitado es similar al movimiento térmico que tienen las moléculas en una gota de líquido, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que tienen un movimiento que es proporcional a la temperatura del mismo líquido? Entonces es similar en eso al modelo que tienen las moléculas en un líquido, por eso se le llama modelo de la gota líquida. Solo que ahora no son moléculas, sino que son nucleones los que están en esa gota líquida. Los efectos del modelo de la gota líquida sobre la energía de enlace. Hay efectos de diferente tipo, por ejemplo, los efectos de volumen. La fuerza nuclear de un nucleón dado es debido solamente a unos pocos vecinos cercanos y no a todos los nucleones. O sea, solamente los vecinos cercanos suman para para determinar la fuerza nuclear, ¿verdad?, sobre un nucleón. Ya los que están lejanos ya no se toman en cuenta. La energía de enlace es proporcional a A. Acuérdense que es el número de masa, y se acuerdan que el número de masa era proporcional al volumen del núcleo también. Entonces hay una proporcionalidad entre la energía de enlace y el número de masa. La contribución a la energía de enlace del núcleo entero es C1 por A. Esa es la contribución por el efecto de volumen. C1 por A. Donde C1 es una constante ajustable, ¿verdad? Que se ajusta al experimento. Y se ajustan ajustando la predicción del modelo a los datos experimentales. Otro efecto son los efectos de superficie. El primero es el efecto de volumen. Luego vienen los efectos de superficie. Los nucleones en la superficie tienen pocos vecinos que en el interior. Lógicamente están más lejos y hay pocos vecinos. Y entonces los nucleones en la superficie reducen la energía de enlace por una cantidad proporcional a su número. Como hay menos vecinos, hay menos interacción. Acuérdense que interactúan solamente con los vecinos. El número de nucleones es proporcional al área de la superficie. Y el término de superficie puede ser escrito como menos C2 por A a la 3, menos porque hay una disminución. Y entonces lo que tenemos acá es C2 por A a la 2 tercios, perdón. ¿Por qué? Porque pues si A es el volumen, entonces la raíz cúbica del volumen elevada al cuadrado es lo que da el área. Entonces, y esa C2 es una constante también que se puede ajustar a los datos experimentales. Entonces, ese sería la contribución al término de superficie para la energía de enlace en el modelo de la gota líquida. Hay un efecto coulombiano también que predice el modelo de la gota líquida sobre la energía de enlace. Acuérdense que hay una interacción protón-protón que existe todavía dentro del núcleo. La energía proporcional de esa interacción coulombiana es proporcional a Z. Lógico, mientras más protones hay, más interacción hay entre ellos. Y la reducción a la energía de enlace debido a la repulsión colombiana es dado por ese término que está ahí, menos C3, Z por Z menos 1 a la 1 tercio. Entonces esa es la contribución a la energía de enlace por el efecto coulombiano.
C3 es otra constante que se obtiene ajustando los experimentos al modelo. Y finalmente viene lo que se llama el efecto de simetría. El efecto de simetría tiene que ver con un balance que hay entre la cantidad de neutrones y de protones. Entonces, mientras más diferencia hay en la cantidad de neutrones y protones, se dice que hay más asimetría. Para valores grandes de A, el valor de N para núcleos estables es grande. Este efecto puede ser escrito en términos de la energía de enlace de la forma menos C4 por N menos Z al cuadrado partido A dividido entre A. Ese es el efecto debido a la simetría. O sea, si hay asimetría grande, entonces ese efecto es grande. Aunque para A pequeño, cualquier diferencia entre N y Z hace el término grande, ¿verdad? Si A es pequeño, porque recuerda que se está dividiendo entre A. Entonces, aunque no haya mucha asimetría, acá, mucha diferencia entre N y Z, el término siempre va a ser significativo cuando tenemos números de masa pequeños. Entonces, esas son las contribuciones. Si sumamos las contribuciones, C4 es otra constante ajustable, ¿verdad? Si sumamos las contribuciones, vamos a tener esta expresión que está acá, ¿verdad? C1A, que es la que tiene que ver con la energía de enlace, debido al efecto de volumen, el efecto de área, el efecto coulombiano y el efecto de simetría. Son los 4 efectos. Solo voy a corregir aquí algo atrás. Y es que en el caso del efecto coulombiano, el término es proporcional a a la menos 1/3. Corrijan ahí, por favor. El efecto es proporcional a a la menos 1/3. Por eso es que aquí, cuando lo ponemos en la suma, ponemos C3 por Z menos 1 entre A a la 1/3. Para valores de A mayores o iguales que 15, los valores de C son dados por esa expresión. C1 es 15.7 MeV, megaelectronvolts. C2 es 17.8 megaelectronvolts. C3 es 0.71 megaelectronvolts. Y C4 es 23.6 MeV. Entonces, eso es para A mayores o iguales que 15. Aquí hay un ejercicio que está resuelto en el libro, lo vamos a analizar aunque esté resuelto, para que vayan viendo cómo se aplican esas fórmulas, yo se los voy a explicar. El núcleo de zinc 64, acuérdense que el de arriba es A, ¿verdad? Z es el de abajo, tiene una energía de enlace tabulada de 559.09 MeV, o sea, ese valor está en una tabla. Use la fórmula semiempírica de la energía de enlace para generar una estimación teórica de la energía de enlace para ese núcleo. O sea, hay que calcular los 3 efectos, ¿verdad? El efecto volumen, el efecto superficie, el efecto de Coulomb y el efecto de área. Entonces, vamos a buscar aquí en el libro. Aquí está ese problema. Entonces, para el núcleo de zinc, Z es 30 y N es 34. Y A es entonces 64, ¿verdad? 30 protones, 34 neutrones y número de masa, la suma de los dos, que sería 64. Entonces Z1 por A sería simplemente 15.7 MeV, que es C1 por 64, que es el número de masa. Eso da 1005 megaelectronvolts, que sería la contribución de la energía por volumen, que es la única que suma, ¿verdad? Porque es la interacción, son las interacciones para el enlace, o sea, las atracciones protón-protón, neutrón-neutrón y protón-neutrón y protón-protón, las 3. Y tenemos aquí lo que hay que restar por el efecto de la superficie, donde la superficie ya las interacciones no son entre todos, sino que son solamente algunos vecinos menores. Entonces aquí C2 ya nos dan el dato, es 17.8 MeV por A a la 2/3. Entonces sería 2 por 64 a la 2/3. Entonces sería 285 MeV el resultado. C3, que es 0.71, este es el efecto de Coulomb, por Z, que es 30, por Z menos 1, que es 29, entre
64 a la 1/3, eso da 154 MeVs. Y finalmente el efecto de simetría. Tenemos aquí C4 que es 23.6 MeVs, N-Z. Fíjense bien, aquí hay una simetría pequeña, pero ya se manifiesta, ya da un valor de 5.9, que es significativo, da 5.90 MeVs. 34 menos 30 al cuadrado entre 64. Y entonces la energía total de enlace, según este modelo, o sea, según la ecuación semiempírica, sería la suma de las 4, o sea, sumando aquí en el sentido de que suman el efecto de volumen y restan los demás. Serían 560 MeVs. Me paro ahí 10 segundos por si tienen algún cuestionamiento o si tienen alguna observación. O sea que si ustedes les ponen un problema y les dan las constantes, conocen el núcleo, son capaces de determinar N, A y Z, ya saben lo que tienen que hacer. Calcular el efecto volumen, el efecto superficie, el efecto Coulomb, el efecto de simetría, ponen positivo el efecto volumen y las demás las restan. Ok. Continuamos entonces. Vamos entonces a ver que aquí está el ajuste que hay, ¿verdad? ¿Te acuerdan aquella curva que vimos donde teníamos las energías de enlace por nucleón? Había un máximo en el níquel y que comenzaba a crecer a la izquierda y comenzaba a decrecer a la derecha ese pico. El pico era aproximadamente, ¿verdad? Aquí en el no está el níquel y que después ya era alrededor de 8 porque había una saturación de los núcleos. Entonces esta figura muestra el modelo que vimos anteriormente, la ecuación semiempírica para valores conocidos de A. Hay un ajuste más o menos bastante aceptable. Entonces, por eso es que se dice que el modelo de la gota líquida se ajusta bastante a la curva semiempírica, o sea, a las energías de enlace. Hay otros detalles finos que no los cumple el modelo, como son la estabilidad y el momento angular, por ejemplo. Esos dos detalles finos no los cumple bien este modelo de la gota líquida, y entonces ahí se van dando situaciones, ¿verdad? Que no se cumplen y que hay que buscar. Cuando se estudia más en detalle las características de cuando se estudia más en detalle las características de la energía de enlace, uno encuentra, o sea, si se estudia más en detalle que lo que hemos visto ahí con esa fórmula semiempírica, uno encuentra que las energías de enlace, los núcleos más estables tienen un valor par para Z y N. Esa es una de las observaciones que se encuentra si se estudia más en detalle. Eso más allá de la fórmula empírica que predice el modelo de la gota líquida. Que solo 8 núcleos estables tienen valores impares de Z y N. O sea que la mayor parte de los estables tienen valores pares. Hay una diferencia de energía de enlace por nucleón dada por la fórmula semiempírica y los experimentos. O sea, no, si yo veo como con un microscopio más fino, con una estructura más fina, esto que predice el modelo semiempírico no se ajusta exactamente a la estructura que tienen los datos experimentales. Y, por ejemplo, ¿qué diferencias hay? Ocurren unos picos en la energía de enlace por nucleón a unos números llamados números mágicos. Existen unos picos en la energía. Esos picos no son predichos por la gráfica que está antes, que predice la fórmula semiempírica del modelo de la gota líquida. Al hacer estudios de radios nucleares, se muestran desviaciones de los valores esperados para los radios nucleares. Gráficos de datos muestran picos para valores de n iguales a los números mágicos. O sea, para valores del número de neutrones iguales a los números mágicos. Cuando el número de neutrones es igual a los números mágicos, se muestran esos picos. Un grupo de isótonos, el cual consiste en una colección de núcleos que tienen el mismo valor de neutrones, pero diferentes valores de protones. Recuérdense que es una diferencia con los isótopos, ¿verdad? Que tienen el mismo valor de
de Z, pero distinto valor de N. Aquí es al revés, el mismo valor de N y distinto valor de Z. Resulta que cuando el número de isótonos estables es graficado como una función del número de núcleos, hay picos en los números mágicos. Eso no lo predice el modelo de la gota líquida. Esta es la curva que se observa si nosotros vemos con mayor detalle la energía de enlace. ¿Verdad? Esta es la curva que vemos. Aquí podemos ver los picos en, ¿verdad? En 28, en 50, en 82 para N, en 126 para N. Entonces miren que aquí son pares, ¿verdad? Los N y Z, ¿verdad? Entonces ahí se producen esos valores, esos picos, y por eso a esos valores se les llaman números mágicos, por esos picos. Y esos picos no los predice el modelo de la gota líquida. Para el modelo de la gota líquida, la curva es muy plana, no tiene esa estructura que está ahí, que se ya accede con más detalle. Entonces aquí comentamos que en desacuerdo entre la fórmula semiempírica y los experimentos es graficada y aparecen picos en los números mágicos Z o N, 2, 8, 20, 28, 52, 82. Entonces en estos existen esos picos que no son predichos por el modelo de la gota líquida. Varios otros núcleos, no solamente esos, muestran comportamiento anómalo en los números mágicos. Esos picos provienen de las energías de ionización de los átomos. Acuérdense que la energía de ionización es la energía que se invierte en separar un átomo en los iones respectivos que lo forman. Y esto nos lleva precisamente al modelo de las celdas del núcleo, que es el modelo que necesitamos para poder explicar esos picos en los números mágicos. Ese modelo de celdas también se le llama modelo de partícula independiente. Entonces vamos a pasar al otro modelo, que es el modelo de celdas. Entonces ya vimos que el modelo de la gota líquida predice perfectamente las energías de enlace, pero falla en la estructura de la gráfica cuando se presentan esos picos en los números mágicos. Entonces vamos a ver en qué consiste el modelo de celdas. En este modelo se asume que cada nucleón existe en una capa. Esta situación es similar a la que ocurre con los átomos para los electrones. ¿Se acuerdan ustedes que en S, P, D, F, etcétera, ustedes tenían cajitas y ahí iban poniendo los electrones y iban llenándolos conforme a la regla de Hund y conforme al principio de exclusión de Pauli? Entonces es algo bastante similar, solo que es dentro del núcleo. Y son los nucleones los que van a ocupar las capas. Los nucleones existen entonces en estados de energía cuantizados en ese modelo. Hay pocas colisiones entre los nucleones, a diferencia del modelo de la gota líquida, que se predecían muchas colisiones por la temperatura. Aquí no, ¿verdad? Cada estado contiene únicamente 2 protones o 2 neutrones. O sea, no puede haber estados en los cuales hayan protones y neutrones, sino que pueden haber protones en uno y neutrones en otro. Y estos deben de ser de spin opuesto para que se cumpla el principio de exclusión de Pauli, ¿verdad? O sea, si tienen un spin opuesto, entonces se cumple el principio de exclusión de Pauli, porque si tienen 2 neutrones y con el mismo spin, serían partículas idénticas. Entonces, para que se cumpla el principio de exclusión de Pauli, tienen que tener spin diferente. Este más o menos es una gráfica, ¿verdad? Aquí tenemos, digamos, los niveles para los neutrones y a los niveles para los protones. Aquí hay una capa. Entonces, en esta capa, miren, aquí hay un neutrón hacia arriba, con spin hacia arriba, y un neutrón con spin hacia abajo. Miren desde ahorita aquí la diferencia en los niveles de energía, que ya lo vamos a comentar eso. Aquí tenemos digamos, un nivel de energía para protones, para una capa de protones, y abajito está el nivel de energía para la capa de los neutrones. Siempre va abajo, miren el nivel de energía para la capa de los neutrones. Entonces, aquí están los comentarios respecto a ese modelo. Los estados protónicos difieren de los neutrónicos porque se mueven en diferentes barreras de potencial. O sea,
las barreras de potencial son diferentes. Por eso los pusimos en dos cajas diferentes, ¿verdad? Las barreras de potencial son diferentes. Los niveles de energía de los protones son ligeramente más altos que los de los neutrones debido a la energía potencial eléctrica asociada con los protones, lo cual superpone al efecto de interacción nuclear, la cual se superpone al efecto de interacción nuclear. O sea, dado de que hay una repulsión protón-protón, es necesario darle más energía para mantener la cohesión. Entonces, por eso es que son más altos los niveles de energía protónicos que los neutrónicos. El efecto spin-órbita influye sobre las características observadas de los núcleos. El efecto spin-órbita es una interacción que se da entre el momentum angular orbital magnético y el momentum de spin. Entonces, aquí como hay asociado un spin, hay una interacción spin-órbita y eso influye sobre las características observadas en los núcleos. El efecto spin-órbita nuclear es mucho más fuerte que en el caso atómico y tiene signo opuesto. O sea, quiere decir que hay una interacción, la interacción del momento angular de spin con el momento angular orbital, en lugar de ser de acoplamiento, es como un desacoplamiento, o sea, tiene signo opuesto al que ocurre en el caso electrónico. Acuérdense que aquí estamos en el núcleo, ¿verdad? Entonces hay un efecto diferente. Cuando esos efectos son tomados, es decir, el efecto spin-órbita, el efecto de que los protones, los estados protónicos tienen un nivel de energía más alto que los neutrónicos, el modelo de capas predice los números mágicos observados, ¿verdad? O sea que los números mágicos observados se explican en términos de esas características que hemos mencionado anteriormente. Núcleos con números pares de protones o neutrones son más estables. O sea, cualquier estado particular está lleno cuando tiene dos protones o dos neutrones con signo contrario de spin. Un protón o un neutrón extra puede ser agregado solo a expensas de agregar más energía al núcleo. Y debe ser agregado a una capa que esté vacía, ¿verdad? Porque si ustedes agregan a una capa, se agrega a una capa que hay dos, ya no cabe por el principio de exclusión de Pauli. Entonces, si salta una capa más alta, entonces es agregado ahí el protón, el neutrón extra. Y estos incrementos de energía llevan a una gran inestabilidad en el núcleo. O sea que si se agrega un protón o un neutrón, el núcleo se vuelve inestable e inmediatamente reacciona. El núcleo tiende a tener más neutrones que protones. Eso se explica bien fácil, ¿verdad? Es decir, acuérdense que los neutrones ayudan a vencer la interacción protón-protón. Mientras más neutrones hay más interacción neutrón-protón, neutrón-neutrón, que vence a la repulsión coulombiana protón-protón. Por eso hay una tendencia a que hayan más neutrones que protones. Los niveles de energía de los protones son más altos y entonces se justifica que haya más neutrones para contrarrestar eso. Conforme Z incrementa y niveles más altos son llenados, el nivel protónico para un número cuántico dado será más alto en energía que el nivel neutrónico de energía para el mismo número cuántico. Ya vimos que eso lo vimos allá antes en la cajita, ¿verdad? Que el nivel cuántico era más alto para el nivel protónico que para el neutrónico. Es más favorable energéticamente para los núcleos formarse con neutrones en los niveles más bajos de energía que con protones en los más altos. Por eso es que hay también más neutrones, porque se tiende al estado de mínima energía y son de menor energía los estados donde hay neutrones. Bueno, ya lo dijimos, el número de neutrones tiende a ser más alto que el número de protones, ya lo estoy repitiendo. Voy a parar ahí para que tomemos un receso de unos 10 minutos antes de entrar al tema de radiactividad. Si no tienen algún comentario o cuestionamiento, que lo pueden hacer ahorita. Gracias. Ok, entonces vamos a pasar ahorita a un descanso de 10 minutos y a las 11:45 nos vamos a juntar acá nuevamente.